Buenos días. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por estar en esta jornada tan importante, por la invitación que me cursara el doctor Contegrán, y la verdad que los felicito. Felicito al Centro de Capacitación y a todos aquellos que han hecho posible este encuentro. Y principalmente por la excelencia de las exposiciones y las miradas de quienes me antecedieron, que evidentemente muestran una realidad que todavía necesita ser comprendida, porque es así, necesita ser comprendida por todos los sectores sociales, políticos, culturales, económicos. Claro, la perspectiva de género y que muchas veces se convierte en la violencia de género, principalmente analizada por esta realidad a partir del derecho penal, del derecho civil y el rol de las fiscalías, el rol del Poder Judicial. Pero como en definitiva otra disciplina, el derecho administrativo, que podrían tradicionalmente identificarse con estas viejas prerrogativas del poder público y este desequilibrio en favor de un interés público de la administración, viene o debe incorporar esta perspectiva en sus instituciones. Y para ello voy a comenzar entonces, en estos 20 minutos, me voy a ajustar totalmente al tiempo, a ver en cuáles de las figuras jurídicas e instituciones jurídicas tiene un especial impacto la incorporación de la perspectiva de género. No es nuevo lo que estoy diciendo, hace tiempo que se viene trabajando a partir de la justicia justamente contenciosa administrativa. Y porque es cierto que en algunas de estas tradicionales figuras hemos tenido que recurrir a las interpretaciones de fueros judiciales que no han sido el contencioso administrativo. Comencemos entonces por considerar que solemos hablar en los últimos años de la llamada buena administración. Esta buena administración prevista en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración del 2013, que está incorporada en varias leyes en Latinoamérica, alguna que otra constitución, en la Carta de Derechos Fundamentales Europea del año 2000, una buena administración que me marca 23 principios generales, 23 derechos en esta Carta Iberoamericana, todo llevado a un eje principal que es la dignidad de la persona humana. Bueno, evidentemente la perspectiva de género tiene que estar introducida en todo el diagrama de lo que puedo llamar la buena administración. Yo no puedo analizar la eficacia, la eficiencia, la economía, la transparencia, si realmente no estoy incorporando al género como una perspectiva que coadyuva a la buena gestión de toda la administración pública. No solo de la administración pública, de la administración pública como órgano administrativo del Poder Ejecutivo, de todos los poderes del Estado. Esto me lleva entonces a una primera pregunta. La organización administrativa está conformada, estructurada, capacitada, y me remito muy bien a las expresiones anteriores sobre la capacitación. La capacitación no es solo sentarse delante de un video y hacer clic y decir, ya estoy capacitado en género. ¿Está la administración pública preparada para la incorporación de la perspectiva de género, tanto para ayudar a la ciudadanía como para su propio funcionamiento? Porque la administración pública evidentemente tiene un doble juego acá. La respuesta a la ciudadana, la respuesta a quien recurre a ella para satisfacer un derecho fundamental, y justamente cómo funciona internamente, en forma interna, esta perspectiva de género. Lo dejo como inquietud,
Yo creo que incorporar la perspectiva de género en la organización administrativa es mucho más que organizar una oficina de la mujer. La oficina de la mujer es fundamental, pero hay que darles competencias suficientes, hay que capacitar suficientemente a sus integrantes y, en tercer lugar, asignarles los recursos presupuestarios que necesitan para funcionar. Porque, como ustedes saben, yo puedo crear la mejor oficina, la más perfecta, que si no le otorgo los fondos presupuestarios para que funcione, no le otorgo la suficiente tecnología y el servicio que necesita tecnológico para asistir, entre otras cuestiones, y no los capacito, la verdad es que va a ser excelente la oficina en los papeles de la norma, en la letra de la norma, pero no en la práctica. El segundo aspecto que me gustaría por lo menos analizar es el impacto que tiene la percepción de la perspectiva de género en el acto administrativo. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Dónde? Bueno, mire, yo creo que durante años estudiamos el elemento motivación del acto según las leyes de procedimiento. Entonces hay que motivar, hay que explicar la causa, hay que explicar el objeto, la finalidad del acto. Y bueno, el tiempo nos llevó a que la motivación también tuviera que estar relacionado con la transparencia. Bueno, yo le voy a agregar otro elemento, la necesidad de que los actos administrativos que puedan afectar la igualdad y en este sentido afectar, o sea, generar una desigualdad, tienen que tener una motivación, yo les diría, agregada. Debe motivarse mucho más un acto que pueda estar perjudicando a una mujer, cercenarla en sus derechos para justificar de que no existe una desigualdad, que lo que no se le otorga, lo que no se, en definitiva, no se le concede, tiene una causa objetiva, legal, y que no está encubriendo una desigualdad. Ustedes me dirán, ¿es difícil? Ya sé que es difícil, pero hemos avanzado mucho en materia de transparencia, exigiendo los argumentos en una sentencia, en un acto administrativo, su motivación. Bueno, sumémosle otro dato. Si usted va a dictar un acto administrativo que afecte el derecho de una mujer, porque me estoy refiriendo al género femenino, bueno, motívelo como si realmente partiera de la desigualdad. Demuéstreme que usted está respetando este principio y los derechos. El otro aspecto que evidentemente ha sido quizás el más desarrollado en el derecho administrativo es el del empleo público, el de la función pública. Es cierto, hay un importante avance en mucha jurisprudencia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito del empleo público. Y vuelvo a repetir, acá hemos tenido que acudir en más de una oportunidad a la jurisprudencia del fuero laboral. ¿Por qué? Porque en realidad el fuero laboral tuvo acá un avance bastante importante. No nos olvidemos que muchos empleados públicos, especialmente del ámbito federal, se rigen por leyes de contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, y esto lleva, en definitiva, a la intervención del fuero laboral. Bueno, en este marco ha sido significativo en este fuero el reconocimiento, ¿no?, del daño moral frente a situaciones de acoso laboral, frente a las situaciones de mobbing, de que justamente las mujeres eran las perjudicadas. Y es interesante porque fíjense ustedes que en materia de empleo público se da una situación un poco particular. En primer lugar, las dificultades propias del ámbito de la organización, en el cual existen relaciones de jerarquía que muchas veces impiden que aquella persona acosada o discriminada pueda realmente manifestar la situación y que sea
solucionada en el ámbito de la propia organización. Y entonces esto lleva muchas veces a un conflicto probatorio. Siempre me acuerdo de un caso de hace muchos años, ya de algunos años, el caso Ave corta A, que se trataba de una mujer policía que justamente tenía el problema en su ámbito laboral de que no había testigos o nadie quería testificar en contra justamente de esta fuerza de seguridad y de sus superiores, por lo que podía implicar para cada uno de los testigos. Pero en esta materia y en materia de empleo público voy a traer a colación dos fallos, hay muchos, pero solamente voy a traer a colación, en realidad tres, dos decisiones. Una es una decisión de la Sala 5 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal del año 2018, que tiene cierta coincidencia, el caso DLLD, con otro caso de la Sala 1 de septiembre del 2020, RWNB corta, en el cual fíjense que se dan algunas situaciones paradójicas en las relaciones de empleo transitorias o contratadas. Como ustedes saben, suelen haber algunos desfasajes, ¿no?, entre lo que es la contratación y la designación de la transitoriedad cuando es por periodos, la renovación, y esto ha llevado a que en más de una oportunidad, cuando la mujer considera empleada que hay una continuidad en su relación de empleo, porque justamente hace tiempo que viene renovándose de esa forma, de repente denuncia de que se encuentra en embarazo y casualmente no le renuevan el contrato. Esto es muy llamativo en el caso de LLD porque se le había extinguido la relación de empleo a esta persona el 30 de junio y había continuado su relación de empleo hasta agosto del año siguiente. Si no se lo habían renovado, ella había continuado, le habían reconocido salarios, le habían continuado pagando el salario, había continuado prestando servicio y en el interín ella denuncia, en definitiva, su situación de embarazo. Y ahí la despiden. Bueno, evidentemente, uno puede analizar esta situación desde la fría interpretación del empleo público, se renovó, no se renovó, debió haber informado, no debe haber informado, pero yo tengo una situación en el interín que casualmente cuando denuncia su situación de embarazo es despedida. Por supuesto que la sentencia acá hizo un análisis desde la perspectiva de género para reconocer justamente las decisiones, los derechos de la mujer. El otro fallo muy interesante son dos fallos que ya vinculan no el empleo público, sino la responsabilidad del Estado. Hoy en la mañana reflexionaba y decía, hemos estudiado en la facultad la responsabilidad del Estado contractual y extracontractual a partir justamente de daños y perjuicios, inundaciones de campos, contratos por ahí que se rescinden, entonces estoy en una responsabilidad contractual, accidentes de tránsito, o sea, tengo de repente una nueva figura en la identificación de la responsabilidad del Estado, una nueva situación a el conflicto que se plantea en estas situaciones de responsabilidad del Estado, y como ustedes saben, en el ámbito nacional tenemos la ley 26.944 que justamente establece determinados requisitos para poder responsabilizar al Estado, me encuentro que el Estado puede ser responsabilizado y en la interpretación, la inclusión de la perspectiva de género que va a tener una incidencia directa en las condiciones, en los requisitos de la responsabilidad, pero en la indemnización también. Dos casos, un caso de la Sala 1 del 5 de noviembre del 2020, es una causa CC contra Poder Ejecutivo Nacional,
con una cita directa de la jueza, remite la sala a una cita de la jueza Caputi, y es muy interesante porque se trató del abuso sexual de 2 menores que ocurrió en el predio del ferrocarril Sarmiento. Lo que pasa es que está en el ámbito del ferrocarril Sarmiento, estoy en un predio de dominio público. Entonces, lo interesante del fallo es cómo se analiza el ordenamiento urbano, el entorno, la inseguridad de los espacios de dominio público y cómo esta situación de ordenamiento y de inseguridad en estos espacios debe ser interpretado también desde la perspectiva de género. Recomiendo la lectura de esa decisión. Y la otra, muy interesante también, es una decisión de la Sala 3 de octubre del 2020, es el caso Salensky, un caso muy dramático porque la situación se produce en el servicio penitenciario, en una cárcel. Va una señora con su beba de 45 días a visitar a un detenido, que era su pareja y el papá de la criatura. En un momento en que están hablando, ella va al baño de mujeres que quedaba al lado de donde estaba en este momento con el detenido hablando, entra al baño de mujeres con la beba, detrás entra el detenido, rompe el picaporte y adentro del baño estrangula a la mujer. Por supuesto, responsabilidad del Estado. Pero más allá de la situación y de la responsabilidad que podría, vuelvo a repetir, también analizado por una falta de control, una falta de servicio, etcétera, etcétera, hay una perspectiva de género, especialmente en lo que hace a la niña. A la niña, 45 días tenía la menor, que la madre sostenía en los brazos. Por supuesto, la madre fallece, y esto trae como consecuencia una responsabilidad directa del Estado. Contrataciones públicas, por último. Una nueva mirada de la contratación. Hablamos de la contratación estratégica, contratación pública estratégica, contratación pública que en realidad tiene en cuenta cuestiones de medio ambiente, de compra nacional, de fomento de grupos vulnerables. Bueno, una contratación pública con perspectiva de género, donde la perspectiva de género no solo está considerada desde el punto de fomentar la contratación pública para sectores femeninos que pueden ver a través de cooperativas o de pymes en la contratación una forma justamente de sustento, de desarrollo, etcétera, etcétera, sino también establecer progresivamente las condiciones que deben cumplir ciertas empresas contratistas del Estado en cuanto a lo que son cupos femeninos, planes específicos de integridad de mujeres en los lugares de trabajo de estas empresas. Es decir, ¿qué políticas internas tiene el contratista del Estado para favorecer la igualdad en su seno, en su ámbito, y que esto sea una condición importante en la elección del contratista? Es un tema que deberemos analizar con cierta profundidad, deberemos analizar teniendo en cuenta las normas contractuales, pero hay que incorporarlo. No se trata de exigir a todas las empresas que tengan un 50% de cupo femenino, pero sí se trata de instarlas a la igualdad de género en su propia organización como una condición que sea valorada por el Estado, la provincia, el municipio a la hora de adjudicar un servicio, un suministro o una obra. Como verán, tenemos mucho por trabajar. No quiero excederme del tiempo.
hay mucho para trabajar, se está trabajando. Y un último fallo que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto se ha hablado, pero que me parece interesante rescatar, que es el caso Miguel Sosa contra Venezuela del año 2018. ¿Y por qué destaco este caso? Porque eran dos empleadas públicas transitorias, dos empleadas públicas que son despedidas por haber intervenido en la firma de lo que se llamó la lista TASCOM, era una firma contra autoridades en su momento de Venezuela y que fueron desplazadas y que fueron despedidas. Lo interesante es el enfoque de la Corte Interamericana en esa relación de la perspectiva de género con yo les diría, una de las figuras quizás más internas, junto con la organización del contrato, como puede ser el empleo público y la relación en sí con la organización administrativa. Donde dice, no solo hay que evaluar la situación laboral que pudieran haber tenido, sino también que se trataba de dos mujeres. Dos mujeres, empleo público, organización, decisión estatal. Contratos, procedimientos, organización administrativa que tiene que estar preparada, evidentemente recursos presupuestarios, una buena administración que yo podré tener en todas las normas, establecerlas en todos los discursos posibles, pero que lo tengo que tener en la práctica. No me sirve cargar al Poder Judicial de la responsabilidad de equilibrar las desigualdades. No me sirve tenerlo en la letra de la ley. Yo necesito tener una administración activa, y que me prevenga, que sea preventiva, que no llegue a la causa judicial, que pueda previamente, en última instancia, detectar el conflicto, prevenir las mayores consecuencias y articular todos los mecanismos para que aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tengan una respuesta. Para concluir, la perspectiva de género no es una moda, no es una ideología y no es una cuestión de mujeres. Estamos en una perspectiva de género que nos obliga a seguir luchando porque no se convierta en una cuestión coyuntural y porque fundamentalmente sea vista desde la igualdad. La perspectiva de género no implica una desigualdad, no implica desplazar a nadie, implica integridad, integrar, solidarizarse. Nadie puede instituirse en propietaria o propietario de la igualdad de género. Esto nos corresponde a todos como sociedad. Muchas gracias y buenas tardes.